Mañanas en Libertad. José Luis Ábalos se desvinculó ayer de cualquier trama de adjudicaciones irregulares durante su declaración ante el Tribunal Supremo. El exministro respondió únicamente a las preguntas del juez instructor y del fiscal, negando tajantemente haber cometido irregularidades en contratos de obras públicas. Asimismo, rechazó reconocer su voz en los audios incorporados en el último informe de la UCO y sostuvo que podrían haber sido manipulados, según informaron a The Objective fuentes jurídicas. Por su parte, su antiguo asesor, Koldo García, optó por acogerse a su derecho a no declarar. Su intención, según su entorno, era mantenerse en silencio, motivo por el cual rompió recientemente con su anterior abogado, Ismael Oliver, quien le había aconsejado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, propuesta que Koldo García rechazó de plano. Incluso barajó la posibilidad de no acudir a declarar, finalmente sí lo hizo. Además, al comparecer también sin prestar testimonio tras cambiar de defensa, que ahora es la que le representa Patricia de la Hoz, abogada cercana al PSOE y que también defiende a su pareja Patricia Uriz y a su hermano Joseba García. El magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, decidió no enviar a prisión preventiva a ninguno de los investigados, desestimando la solicitud de las acusaciones populares. La Fiscalía, por su parte, defendió la continuidad de las medidas cautelares ya impuestas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos pilares fundamentales, lo que está ocurriendo lógicamente en la guerra en Irán, ese alto el fuego que ha decretado Donald Trump, que no ha sido secundado de momento por ninguno de los dos países que están involucrados en este conflicto bélico, pero queremos poner claramente el foco en la corrupción en España, la corrupción que asedia al PSOE, la corrupción que asedia a Pedro Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta que ayer teníamos esas dos importantes declaraciones, la de José Luis Ábalos y la de Koldo García, en el Tribunal Supremo. En un primer momento se pensaba que iban a tirar de la manta, sobre todo porque no tenían absolutamente nada más que perder, dado que los informes de la UCO apuntaban directamente a que estaban involucrados en esos casos de corrupción. La semana anterior habíamos visto cómo parecía que a José Luis Ábalos se le soltaba un poquito la lengua con ese registro de la UCO de su domicilio de Valencia, en el que se encontraron muchas memorias y con diferentes dispositivos en los que incluirían, lógicamente, conversaciones bastante comprometidas, pero lo cierto es que ayer vimos una estrategia distinta. La Sexta desveló que había habido una reunión previa el domingo de ambos en un despacho de abogados en el que se cree pues que trazaron una estrategia conjunta de cara a pues esa declaración en el Tribunal Supremo. Vimos a los dos un poco perjudicados físicamente, o quizás no, mucho más delgados. De hecho, en un momento determinado, José Luis Ábalos, que fue el único que declaró, puesto que Koldo García dijo que prefería rehusar ese derecho a declarar, a José Luis Ábalos dijo que se encontraba mal, que él de hecho había tenido algún problema de corte personal con este asunto que era sumamente delicado, y es algo que lógicamente entendemos, ¿no? Porque lo que se están jugando lógicamente es pues su entrada en prisión de una manera relativamente inminente, según lo que dictamine el juez. De momento lo que el juez ha rechazado es enviarle a él y a Koldo García a prisión provisional. Van a continuar las investigaciones y sobre todo lo que dijo José Luis Ábalos, o que lo que intentó es cuestionar la veracidad de las grabaciones que ha presentado la UCO. Dijo que no se reconocían esas grabaciones y además añadió una cosa que a mí me sorprendió bastante. Cuestionó que a él se le hubiera grabado. Dijo algo así como que le resultaba muy extraño, o que casi no podía entender que a él se le hubiera grabado, cuando es una de las cosas más habituales en el momento en el que accedes a un cargo público como es el que él tenía. Recordemos que era ministro de Transportes, y no solo eso, sino que dentro del Partido Socialista también tenía una posición muy destacada. Tenemos que seguir viendo cómo evoluciona esas declaraciones en el Tribunal Supremo, esas pesquisas que continúa haciendo la UCO, porque ya saben que hay muchísimo material. La semana pasada, el viernes concretamente, acudieron a la sede de Ferraz a clonar un correo electrónico, nada menos que el de Santos Cerdán, y lo que se trata es de entender cómo influían en según qué sitios para adjudicar esas obras públicas y la relación que existía entre los diferentes miembros de la trama. Los nombres propios más destacados son los de José Luis Ábalos, Santos Cerdán,
Koldo García, pero aparecen otros nombres importantes, como por ejemplo el de Claudia Montes, y hasta qué punto era testigo de todas estas cuestiones, por ejemplo el de Pardo de Vera y su papel fundamental en las adjudicaciones de obra pública cuando ella era uno de los altos cargos de Adif. En fin, seguiremos lógicamente pendientes de todas estas informaciones, y de momento lo que sabemos es que ambos tienen la obligación de declarar los días 1 y 15 de cada mes para evitar alguna fuga, y lo que parece que deja claro el Tribunal Supremo es que persisten esos sólidos indicios de criminalidad en torno a estas dos personas, y habrá que ver hacia dónde se amplía ese foco, porque me da la sensación de que no eran los únicos y que lógicamente había una información que llegaba pues a las altas esferas, tanto del Partido Socialista como del Gobierno. Estamos situando directamente allí a Pedro Sánchez como conocedor último de todo lo que ocurría dentro de su partido. En fin, eso por un lado, pero tenemos muchas más informaciones que contarles, y es que no queremos que hasta cierto punto la corrupción eclipse otros asuntos que son de hondo calado, como el que les contamos ahora. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado públicamente a los magistrados de perfil conservador del Tribunal Constitucional a que no participen en el pleno previsto para resolver los recursos presentados contra la ley de amnistía. Su objetivo es impedir que se alcance el quórum necesario para celebrar la sesión y, en consecuencia, frenar la aprobación de la sentencia. En consecuencia, creo que los magistrados decentes del Tribunal Constitucional no deberían participar en el pleno que trate sobre el recurso de la ley de amnistía, porque no se puede dar sensación de normalidad. No podemos darla a los ciudadanos, no puede darla a la oposición y no pueden darla los magistrados del Tribunal Constitucional. Si esos magistrados decidieran no participar en esos plenos, Conde Pumpido, el hombre de Sánchez y el hombre de Zapatero, votado en ese tribunal por el Partido Popular, por cierto, no podría validar la ley golpista de la amnistía. Concluyo reiterando una idea que hemos dicho muchas veces. Lo peor de Sánchez está por llegar, pero esto no nos debe llevar al pesimismo, porque hay una esperanza. Lo peor para Sánchez también está por llegar. El Constitucional tiene previsto abordar esta semana los recursos interpuestos contra la norma pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes en el marco de los acuerdos de investidura. Además, durante su intervención, el presidente de Vox quiso cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Conocemos una carta que es susceptible de distintas interpretaciones, y yo creo que tenemos que esperar para tener más información y para saber qué es lo que se va a decidir en las reuniones de la OTAN. Dicho lo cual, yo quiero manifestar mi preocupación porque los españoles en estos momentos tienen que padecer a un presidente del Gobierno que entra a una rueda de prensa y, en vez de dirigirse a la Cámara para hablar a los españoles, hace como que habla a unos periodistas inexistentes. Estamos ante un presidente del Gobierno que se maquilla para dar pena. Es decir, estamos ante un presidente del Gobierno que en estos momentos parece que merece más una camisa de fuerza que el sillón en el que puede sentarse y tomar decisiones. Creo que todo lo que rodea en estos momentos a las decisiones y al modo en el que las ejecuta al presidente del Gobierno es extraordinariamente preocupante para los españoles. Por otro lado, insistiendo en que no tenemos realmente mucha información de cuál es ese supuesto acuerdo, si es que es un acuerdo, lo que sí creo que podemos afirmar con rotundidad es que no se ha escuchado hablar nada de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Nosotros somos partidarios del aumento del gasto militar, pero encaminado a nuestra propia defensa y a nuestros propios intereses. Somos partidarios de que España haga un esfuerzo para estar protegida, lo necesitamos en muchos terrenos, pero lo necesitamos especialmente cuando nos referimos a la España no peninsular, a esa España que está a merced de quienes quieren destruirla, de quienes quieren invadirla, de quienes piensan que tanto las Islas Canarias como Ceuta y Melilla no son territorio español. Hoy mismo hay quejas de instituciones marroquíes por la presencia de la princesa Leonor, precisamente en tierras africanas españolas. Y por lo tanto creo que cuando falta eso, esa referencia a esas tierras en cualquier tipo de acuerdo de la OTAN, el acuerdo está cojo para los intereses españoles.
Bueno, interesantes asuntos los que destacaba ayer Santiago Abascal en su rueda de prensa, en la conexión directa entre lo que está ocurriendo, lógicamente, con los escándalos de corrupción y Pedro Sánchez, en la actuación de Pedro Sánchez en esa cortina de humo en la que, como ustedes saben, hizo una declaración institucional el pasado domingo, hablando de la OTAN, de la cumbre que tiene lugar en La Haya hoy precisamente. De eso vamos a hablar, además, en unos instantes en este programa, por el tema de gasto, que, como saben, ha sido algo polémico. Se jactaba Pedro Sánchez de llegar a un acuerdo personalísimo con Mark Rutte a través de una supuesta excepción ibérica por la que solo teníamos que abonar el 2,1% de nuestro PIB en materia de defensa, y sin embargo lo que decía luego la OTAN era completamente distinto. Pero quería yo poner foco en el tema relacionado con el Tribunal Constitucional y en particular sobre esto que decía Santiago Abascal. Saben ustedes que hay un dicho muy clásico, ¿no?, de quien algo quiere, algo le cuesta, o también plantearse qué sacrificios está uno dispuesto a hacer en pos de la verdad, de la legitimidad, de la honradez, de la pervivencia de España. Y lo que plantea aquí es que en el Tribunal Constitucional no puede haber una sensación de normalidad siempre que tengamos a Pedro Sánchez en el poder, porque saben que Pedro Sánchez es la persona que al final coloca según qué cargos, qué personas en qué cargos importantes de nuestro país. Y mientras esto siga ocurriendo, mientras no haya una independencia judicial, lo que no podemos los españoles es dar sensación de normalidad, porque todo lo que ocurre en el entorno de Pedro Sánchez es completamente anormal en una democracia como sana, como deberíamos tener en nuestro país. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones tan importantes como la ley de amnistía, pues hay que pedir un esfuerzo extra a esos magistrados para que realmente el mal no consiga prevalecer sobre el bien. Con la ley de amnistía pasa una cosa, y es que es una ley hecha para el separatismo catalán, hecha a la carta, hecha a la medida de aquellas personas que están sustentando en el poder a Pedro Sánchez actualmente. Quienes sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa son prácticamente los que han escrito esa ley, y a Pedro Sánchez lógicamente le interesa que salga adelante, sobre todo teniendo en cuenta que quizás él mismo se tenga que acoger posteriormente a una ley de amnistía según cómo vienen dadas las cosas, ¿no? Y a la luz de lo que presuntamente se está investigando en el Tribunal Supremo con esos casos de corrupción. Pedía Santiago Abascal una altura de miras a esos magistrados del Tribunal Constitucional. Les pedía que no vayan al pleno de la amnistía para impedir que salga adelante esa sentencia. Con ese tipo de subterfugios lo que hace Santiago Abascal es pedirles que se posicionen de una manera muy particular para evitar, como les digo, que siga prevaleciendo el mal. Ayer tuvimos la primera sesión del Pleno. La segunda parte de la deliberación respecto a la ley continuará hoy. Se va a hablar de esos motivos que planteaba el Partido Popular, el recurso del Partido Popular para que la aprobación de la amnistía no salga adelante, tanto en cuanto no tiene cabida en nuestra Constitución tal y como lo conocemos. Así que estaremos pendientes de lo que deliberen los magistrados a lo largo de esta semana sobre esos motivos del recurso de inconstitucionalidad integral, de la amnistía en concreto, y sobre todo ellos, que son buenos conocedores de la ley, que tengan bien claro, como les digo, que en un momento determinado no se pueden ir todos de rositas, y sobre todo lo que plantea la amnistía es dar a entender que lo que ocurrió en el 2017, por ejemplo, con esos hechos gravísimos que vimos en Cataluña, en pos de un secesionismo completamente desbocado, pues como que no existieron, ¿no? Eso es lo que dice la ley de amnistía, que tenemos que olvidar absolutamente todo. Por aquellas personas que fueron víctimas de esos hechos, que lo somos todos los españoles, pero muy en particular, pues por ejemplo, por un hombre que falleció en mitad de toda aquella revuelta, víctima de un infarto, al cual no pudieron asistir los sanitarios en el 2017, pues por todos ellos, por lo menos que haya justicia, ¿no? Y que esa ley, como les decimos, no siga adelante. En fin, esto es lo que pasa respecto al Tribunal Constitucional, pero también hay cosas que nos chirrían a la hora de buscar, por ejemplo, los responsables de la corrupción. Es importante
importante que haya comisiones de investigación en diferentes ámbitos. Lógicamente que se sienten en el banquillo aquellos que deben sentarse, pero también hay una serie de comisiones de investigación en el ámbito político que tienen honda trascendencia, puesto que en muchas ocasiones los involucrados están allí precisamente por el cargo que ostentan. Y a la hora de investigar nos sorprenden algunas cosas. Escuchen. El Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para frenar el listado de comparecientes propuesto por Vox en el marco de la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Con su abstención, los populares han impedido que se aprobara la solicitud de interrogatorio al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro José Bono, entre otros. Según fuentes parlamentarias, la comisión se reunió ayer y dio luz verde al listado impulsado por el PP, que incluye como principales nombres al ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, varios implicados en la conocida como rama navarra de la trama, así como ministros y personas vinculadas al Partido Socialista. En cambio, el Grupo Popular optó por abstenerse en la propuesta de Vox, lo que en la práctica bloqueó la comparecencia no solo de Zapatero y Bono, sino también del exministro José Blanco, el secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando y el ministro de la Presidencia Óscar López. Nombres propios que además les sonarán seguro, porque ¿tenían algún conocimiento de lo que estaba pasando? A mí me da la sensación de que sí. Piensen ustedes que estamos hablando de los ministros Óscar López y Óscar Puente, el actual titular de Transportes, y en el caso de Óscar López me da la sensación de que tenía bastante conocimiento de lo que pasaba en el Partido Socialista de Madrid. Y si no, a los hechos me remito pensando en Juan Lobato y en esa declaración tan extraña, la captura de pantalla de su teléfono móvil, que seguro que ustedes recuerdan, que acabó en un notario. En fin, y luego que sean los populares los que se abstienen cuando se está pidiendo declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, de José Bono, que además hay una conexión, parece ser más que evidente en cuanto al modus operandi, por lo menos. En fin, simplemente hablar, simplemente acudir a una comisión de investigación, pues no tendría por qué perjudicar a todas estas personas siempre y cuando no tengan nada que esconder. Pero a mí, sinceramente, me sorprende mucho que sea el Partido Popular el que dice hasta aquí a la hora de pedir según qué declaraciones. Que la de Cerdán, Ábalos y Koldo estaba, entre comillas, más que clara, ¿no? Puesto que ya están en un proceso judicial que ustedes conocen y del que le llevamos muchísimo tiempo hablando, pero que en un momento determinado se impida que acudan a declarar José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono. Pues señores, a mí por lo menos me llama la atención. ¿Tendrá miedo el Partido Popular a, según que escuchas, tengan disponible o hayan sido grabadas y que puedan aparecer en un informe de la UCO? Pues no lo sabemos, pero quizás esa es la sensación, ¿no? Que han impedido que acuda José Luis Rodríguez Zapatero o José Bono por el mero hecho de que ellos tienen miedo de que en un momento determinado pues puedan salir otros nombres en el informe de la UCO. Ya ven que solamente van a comparecer Santos Cerdán, la ministra del Masaiz, o el consejero navarro y el tío de María Chivite, que también estaba involucrado en esa trama navarra. Eso sí, pero otros no. ¿Por qué? Pues tampoco me queda muy claro. En fin, señores, se nos va comiendo el tiempo porque vamos muy rápido con un montón de cosas. En particular, si les parece, vamos a hablar del otro gran tema que teníamos encima de la mesa, que es la guerra de Irán, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho Donald Trump, ese presunto alto el fuego que los países involucrados no terminan de ver claro. Irán ha lanzado al menos media docena de misiles contra la principal base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, ubicada en Qatar, en represalia por el reciente bombardeo estadounidense contra sus instalaciones nucleares. Ante el riesgo de una escalada regional, Washington ha puesto en máxima alerta a sus fuerzas desplegadas en países como Irak, Siria, Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, ante la posibilidad de nuevas acciones por parte de Teherán. Según informó el Ministerio de Defensa qatarí, las defensas antiaéreas del país lograron interceptar la andanada de misiles. Horas antes del ataque, Qatar ya había cerrado su espacio aéreo como medida preventiva, mientras que diversas embajadas emitían alertas instando a sus ciudadanos a permanecer en casa. La base atacada alberga normalmente a unos 10.000 militares estadounidenses, aunque había sido parcialmente evacuada en los últimos días. Imágenes satélites y fuentes oficiales confirmaron la retirada de decenas de aeronaves del recinto. Fuentes árabes y estadounidenses citadas por The Wall Street Journal aseguraron que Teherán había avisado previamente a Qatar sobre su intención de atacar en un posible intento de evitar víctimas en territorio qatarí.
Bueno, pues ya ven que está la cosa tensa en Oriente Medio. Estados Unidos sí que había anunciado el final de la guerra de los 12 días, según ha dicho Donald Trump, a través de un mensaje en Truth, que es la red social del propio Donald Trump, una red social que surgió como algo independiente en el momento en el que había muchas medidas woke que limitaban los mensajes en otro tipo de redes sociales, como era el caso de Twitter. El caso es que Donald Trump ha dicho que en principio no iba a haber, no se iba a continuar con esta guerra. Luego habló de un alto el fuego, en particular de una serie de horas, pero lo cierto es que ninguno de los dos países involucrados directamente en esta guerra, que son Israel e Irán, han confirmado ese alto el fuego. Y además ha sido un alto al fuego, entre comillas, por sorpresa, al igual que ocurrió el ataque del pasado fin de semana, en el que Estados Unidos dijo que iba a esperar un par de semanas, pues de repente también ha dicho que también se iba a cortar esta serie de ataques y que por tanto iba a haber este alto el fuego. Lo que parece ser es que está ocurriendo es que Irán ha deslizado que va a seguir con estos ataques y que no va a cesar con, bueno, pues esa ofensiva directa hacia Israel, pero todavía la situación es muy confusa hasta hora de la mañana. Ya les digo que como ha sido un anuncio por sorpresa, producido después de que Irán respondiera al bombardeo estadounidense del domingo sobre sus instalaciones nucleares, respondió con una ofensiva, como saben ustedes, hacia las bases militares que tiene Washington en Qatar, pues todavía no se sabe si va a continuar ese ataque o van a cesar, lógicamente, de una manera inmediata. En cuanto al ataque de Qatar, dice Estados Unidos que no ha habido daños ni víctimas, lo cual en el fondo es una buena noticia, lógicamente, teniendo en cuenta que no ha habido pérdida de vidas humanas, pero los avisos de que la situación sigue muy tensa continúan, sobre todo cuando nos damos cuenta de que tanto Reino Unido como, por ejemplo, Estados Unidos han avisado a sus ciudadanos para que busquen refugio, salgan inmediatamente del país, sobre todo teniendo en cuenta que se clausuró el espacio aéreo de Bahrein, de Qatar, que luego se ha reabierto. En fin, una situación muy complicada, y lo que se cree es que se está midiendo al milímetro la situación en la zona para que no siga escalando la tensión en ese entorno, ¿no? Para que no se vaya contagiando de alguna manera, como se suele decir popularmente, la situación a diversos países. Esto es lo que les contamos sobre esta guerra que, bueno, ya saben, para todo el mundo es bueno que haya paz, es bueno que haya estabilidad, pero también es bueno que los gobiernos sigan una serie de principios, como por ejemplo los de las democracias occidentales, y de ahí es clave que realmente en países como Irán pues no reine el imperio del terror, que es el que tiene impuesto los ayatolás, ¿no? El régimen de los ayatolás. Ya les digo que es una buena idea para todo el mundo que haya paz en todos los territorios, pero también sumamente importante que reine el bien en la medida de lo posible en todo el mundo. Bueno, hasta aquí este repaso a las noticias, este pequeño resumen. Vamos con la noticia de interés general que nos trae el Banco Santander y enseguida actualizamos la información con más cosas que tenemos que contarles aquí en Radio Libertad. Banco Santander ofrece este espacio. Anoche se celebró la Noche de San Juan, una festividad que mezcla la tradición cristiana con antiguos ritos del solsticio de verano. Entre las costumbres más populares están saltar las hogueras 7 veces, bañarse en el mar a medianoche para renovar las energías y lavarse la cara con agua reposada al aire libre durante toda la noche. También es tradición quemar papeles con deseos o problemas para liberarse de lo negativo del año. En la Costa del Sol, municipios como Torremolinos organizaron sus tradicionales moragas, barbacoas comunitarias en la playa, donde los vecinos se reúnen alrededor de las hogueras para compartir sardinas y mariscos. La celebración se extendió por toda la geografía española, desde las playas valencianas hasta las costas andaluzas, manteniendo viva una tradición que marca simbólicamente la llegada del verano. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos.
pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.